Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que hoy meditemos, reflexionemos sobre lo que la palabra de Dios, la palabra de los santos y la palabra del magisterio de la Iglesia quiere decirnos para nuestra vida. Aquí tengo unos textos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que pueden iluminarnos sobre la situación que yo diría que todos vivimos, pero que algunos viven más intensamente. La situación de vivir en congoja, en sufrimiento, en dolor, preocupación, ansiedad. El Señor nos dice en el Salmo 37, versículos 5 al 7, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos dice también la carta a los Filipenses, en el capítulo 4 y 8, versículo 11, 13, 19. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es verdaderamente hermoso escuchar estas palabras. Y yo le pido a la Virgen que ustedes sientan también esa hermosura que yo siento al leerlas, ustedes al escucharlas. Porque ahora decía, y es verdad, todos de alguna manera, todos sentimos cargas que pesan en el camino de la vida. Y que el Señor nos diga que encomendemos nuestro camino a Él y que confiemos en Él. No estaremos entonces solos,
Más bien Él hará, Él realizará, hará su obra en nosotros. Realizará lo que Él sabe realizar en sus hijos cuando los ve cargados y agobiados por el camino. Venid a mí, dice el Señor, los que están cargados y agobiados, que yo los aliviaré. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. El Señor nos recomienda que depositemos en Él toda nuestra confianza y le dejemos todas nuestras cargas a Él. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Nos está diciendo, llénese de paz, respire profundo y llene sus pulmones de aire nuevo, que purifique toda su sangre, que renueve todas sus células, todas sus neuronas, todo lo que usted es, que se renueve en ese aire nuevo, el aire que proviene de abandonar nuestras cargas, de depositarlas a los pies de mi Señor, de nuestro Señor. Guarda silencio ante Dios y espere en Él. San Pablo, en la siguiente lectura que hicimos de la carta a los Filipenses, nos dice que podemos confiar en el Señor como Él ha confiado, que Él es testigo de que todo se puede pasar en Cristo que nos fortalece, que cuando nosotros ponemos nuestras cargas en Cristo Jesús, muerto y resucitado, Él, Cristo, suplirá todo lo que nos falte, nos dará todo lo que nos falte y aprenderemos que si tenemos a Jesucristo en nuestra vida, lo mismo será, como dice Pablo, vivir en riqueza o vivir en escasez. Lo mismo será, dice Pablo, tener abundancia o padecer necesidad. Porque no hay absolutamente nada, ni nadie que nos pueda apartar del amor de Jesucristo. No hay nada ni nadie que pueda robar de nuestro corazón la alegría de vivir cuando se ha aprendido a vivir en Cristo, cuando se ha aprendido a dejar a los pies de Jesucristo lo que nos es pesado,
las cargas que no podemos llevar solos. Vuelvo a repetir y no me canso de hacerlo. San Mateo 11:28. Ahora me extenderé hasta el versículo 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Bellísimo lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 9, 11 y 14. Por tanto, dice Pablo, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cristo Jesús, sumo sacerdote que traspasó los cielos, Él es nuestro reposo. Es el reposo que queda para el pueblo de Dios. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Cristo Jesús, el que nos dice, venid a mí, si están cansados y agobiados. Jesús se complace en mostrarnos el único camino que conduce a esa hoguera divina. Así dice Santa Teresita del Niño Jesús. Y yo le agregaría, Jesús se complace en mostrarnos el único camino que conduce a esa hoguera divina de amor, a ese remanso de paz, a ese lugar de perfumes, de ungüentos, de bálsamos suavísimos que quieren hacernos descansar. Jesús se complace en mostrarnos el camino. Y ese camino, dice Santa Teresita del Niño Jesús, es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre. El que sea pequeñito, que venga a mí, dijo el Espíritu Santo por boca de Salomón. Y ese mismo espíritu de amor dijo también que a los pequeños se les compadece y perdona. Y en su nombre, el profeta Isaías nos revela que en el último día el Señor apacentará como un pastor a su rebaño. Reunirá a los corderitos y los estrechará contra su pecho. Y como si todas estas promesas no bastaran, el mismo profeta
Dice, continúa diciendo Santa Teresita, el mismo profeta cuya mirada inspirada se hundía en las profundidades de la eternidad, exclama en nombre del Señor. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en brazos y sobre las rodillas os acariciaré. ¡Qué belleza! Ese es el camino que nos conduce a la hoguera divina de paz, de amor, de plena felicidad. El camino del abandono. Abandonarse totalmente en los brazos de Dios. Como un niño se abandona en los brazos de su papá. Así lo dice Santa Teresita. Y expone todas estas frases bíblicas para probarnos que ya desde el Antiguo Testamento el Señor se mostraba así de paternal, así de amoroso, hasta comparándose con una madre que sabe acariciar a su hijo y consolarlo, llevándolo en sus brazos y acariciándolo sobre las rodillas. Ese es nuestro Dios. Esa es nuestra religión. Esa es la espiritualidad de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. La de ser como niños que se abandonan al divino querer de su Padre Dios. Debemos confiar, aprender a confiar en el Señor. El otro día les decía, escriban en una hoja, escríbanlo y péguenlo en cualquier parte de la casa donde más lo puedan leer. Aquella frase del primer libro de los Reyes: vive el Señor en cuya presencia estoy. Escríbanla, léanla muchas veces. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Y después usted le agrega todo esto que hemos meditado. Si el Señor está vivo, si el Señor es Dios y está vivo, poderoso y omnipotente, y al mismo tiempo un Padre amoroso, que nos muestra el camino para llegar a Él, hoguera divina de paz y de amor. Y ese camino no es otro que el de su Hijo Jesucristo, que nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Entonces, si usted lee esa frase y medita, ojalá muchas veces al día, en estas verdades, usted se irá apaciguando y usted se irá llenando ya
de esa paz, porque ya usted va de camino. Ya usted va por el camino de los niños que saben acurrucarse, abandonarse en el regazo de su Dios. Abandonarse en Dios. Dejarlo todo en Él, en su santísima voluntad. Confiar en esa divina voluntad que solo quiere lo mejor, que nos quiere plenos, como Él. Vean ustedes, en este pedacito de texto que les voy a leer del libro del cielo, revelaciones privadas que Jesucristo le hizo a Luisa Picarreta, una mística italiana. Y dice el Señor: ¿quién tendrá corazón para darme un rechazo o dejarme en la puerta sin aceptar mi visita llena de amor paternal? ¿Quién tendrá corazón para darme un rechazo o dejarme en la puerta? ¿Podremos ser capaces nosotros, sabiendo que necesitamos de Dios, que caminamos cargados por la vida, combatiendo entre tribulaciones, enfermedades, problemas y situaciones desesperantes de todo tipo, vacíos, soledades, ansiedades? ¿Podremos nosotros tener un corazón no solo para ofender el corazón dulcísimo de nuestro Dios, que está siempre a la puerta tocando para que le abramos, que está diciéndonos a través de su Hijo una y otra vez: vengan a mí los que están cargados? Sino también tener un corazón, podríamos nosotros tenerlo, que también, con el que también nos vamos a dañar a nosotros mismos más de lo que ya estamos. Porque si yo me cierro a Dios, a quien daño es a mí mismo, es a mi alma, es a mi vida misma a quien daño. Y dice el Señor: pero si me aceptáis, yo permaneceré con vosotros, como padre en medio de mis hijos. Pero debemos estar enteramente de acuerdo y vivir con una sola voluntad. Oh, cuánto suspiro, cuánto gimo y deliro, hasta llorar. Oigan qué palabras de nuestro Jesús. Porque quiero que mis amados hijos estén conmigo y vivan de mi misma voluntad. Digámosle al Señor: Señor, Señor, encomiendo mi camino a ti y tomo la decisión de confiar en ti, de aprender de ti todo lo que me quieras enseñar.
Sé que Cristo me fortalecerá. Y por eso Jesucristo me dice que vaya a Él y Él me consolará. Padre celestial, gracias por tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, gracias por inspirarme y hacerme comprender estos textos de tu palabra, palabra santísima, que quiere darme el reposo, que yo entre en aquel reposo que no es otro, que Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Él es la hoguera de fuego de amor. Él es la paz. Él es la alegría. Él es mi todo. Que yo sepa, Señor, abandonarme en tus brazos, como un niño se abandona en los brazos de su padre. Que yo sepa recostarme allí. Y si quiero en el regazo de la Virgen, porque es la Virgen quien me muestra el rostro materno de Dios. La dulzura, la ternura de Dios está en la Virgen. Ella me lo muestra. Y es por eso que ella, sin quitarle el lugar que solo tiene su Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, ella me ofrece en la persona del indio Juan Diego que recurra a su regazo y que me baste su regazo para encontrarme en el reposo de Dios a través de su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Hermanos, ese es el camino para soltar todo lo que nos amarra a este mundo. Ese es el camino para que soltemos esas cosas que nos pesan tanto, esas cargas que nos agobian del pasado o del presente y a veces hasta del futuro, aunque este no existe, pero que ya el futuro nos pesa por los miedos, por las preocupaciones, por las ansiedades. Dejemos todo ya en Dios. Que nada nos preocupe, sino solo lo que Dios quiere. Vivir en su divina voluntad debería de ser y debe ser nuestra única preocupación. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Dios les pague por tener la paciencia de estar todos los días conmigo. Si Dios quiere, mañana nos encontramos. Los amo con todo mi corazón. Los abrazo con toda mi alma.